¿Cuáles son los 5 temas que consideramos más relevantes de política económica de estos últimos meses y este verano que ya termina de 2023? Vamos a verlo con Samuel. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos escuchéis. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y estoy con mi amigo Samuel Díaz Jiménez. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, genial. Ya deseando de nuestros econominutos que ya en verano se ha echado mucho de menos. Eso es, eso es. No hemos parado en verano para no cansar a la audiencia y también recargar nosotros pilas. Y ahora volvemos con esta nueva edición. Y bueno, lo que queríamos hoy es repasar esos 5 temas que nos parecen más relevantes para comentar en torno a la política económica que nos afecta, digamos, proveniente del verano y cómo afecta ya la entrada del otoño. Lo primero, Samuel, es el resultado de las elecciones del 23 de julio, elecciones generales en España, un resultado bastante fragmentado en el Parlamento, todavía a día de hoy que estamos grabando esto, sin una perspectiva clara de quién puede formar gobierno. Pero más allá de las consideraciones políticas que podamos tener, te quería preguntar, tanto si se lidera un gobierno por Pedro Sánchez como se lo lidera por Alberto Núñez Feijóo, desde un punto de vista económico, ¿cuál crees tú que es la gran diferencia si es que la hay? A ver, primero, en primer lugar, dejar claro que el resultado de las elecciones no es más que el fiel reflejo de la sociedad polarizada y tan fragmentada como tú comentabas, que es la que vivimos. Eh, Gran parte y responsabilidad de la situación que atravesamos es por los políticos y por los últimos gobiernos que hemos tenido en la última década, que al final lo que han hecho es que tengas que posicionarte en un tema o en otro. Lo voy a poner con temas sencillos para que la gente, la audiencia lo entienda. En España, ahora eres del Madrid o eres del Barça, eres de derecha o eres de izquierda, eres no sé, con muchos temas polarizados de este término. O eres 100% religioso o eres ateo, en fin, es como que siempre hay que encasillar a las personas en un lado o en otro. No puede posicionarse en unos temas de una forma o de otra. O sea, es decir, el gris no existe. O eres blanco o eres negro. Entonces, claro, y económicamente ya aterrizándolo, no creo que tenga sustancial importancia el resultado de quién gobierne. A ver, si gobernara Pedro Sánchez y el Partido Socialista ahondarían en la política que venimos viendo en los últimos 4 o 5 años, que obviamente está siendo un desastre. También, a ver, han maquillado y han puesto parches, pero un desastre, los datos están ahí. Y si gobernara Feijóo y se diera una vuelta a la tortilla, pues obviamente habría cambios, pero no creo que fueran sustanciales para el devenir de la política económica española. Yo creo que Bruselas seguiría detrás y seguiría exigiéndole al Partido Popular pues, que tomara unas medidas u otras, porque yo no creo que en materia económica el Partido Popular sea tan distinto al Partido Socialista. ¿Que es distinto? Sí. ¿Que vendría con nuevas medidas? Sí. Pero yo creo que al final se sometería a las presiones de los lobbies políticos y económicos que hay en este país. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que en el PP sí que hay una cierta corriente que es un poco más liberal, como podemos ver en la Comunidad de Madrid, pero pienso que esa corriente liberal no es predominante en el PP a nivel nacional hoy en día y que posiblemente, digamos, el hecho de que Alberto Núñez Feijóo no tenga en su equipo a Daniel Lacalle como si lo tenía Pablo Casado, pues es un poco indicativo de que desde luego Feijóo tiene una visión desde el punto de vista económico más de la socialdemocracia típica, con un estado grande, protector, que tiene una gran influencia en el devenir de la economía, ¿no? O sea que estoy de acuerdo contigo en que tanto si gobierna Pedro Sánchez como si gobierna Alberto Núñez Feijóo, desde un punto de vista económico no son previsibles que haya grandes, grandes diferencias. El segundo tema que queríamos hablar, Samuel, es sobre los cambios que ha habido en Vox y las salidas de Rubén Manso, Iván Espinosa Los Monteros y algún otro político a los que se les asociaba, al menos desde fuera, se les asociaba con unos pensamientos más liberales. ¿Qué opinión te merece este hecho? Era imposible la convivencia entre estas corrientes en Vox, ya se venía diciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, creo que tú y yo alguna vez lo comentamos. Era muy, muy beneficioso para Vox
y para el discurso político y el debate nacional que hubiese personas economistas de la talla de Rubén Manso en Vox. De hecho, el programa económico de 2019 tenía muchos tintes suyos y es verdad que se hablaba mucho de que era el programa económico, yo hablo de lo económico, más liberal y más novedoso en el panorama político. Y es verdad que Rubén Manso y también, por ejemplo, Iván Espinosa de los Monteros y otros tantos eran de una corriente más liberal que al final ha acabado empequeñecida y ha acabado yéndose, cediendo a las ideas más centralistas, más conservadoras, más tradicionalistas y más, lo que digo, centralistas, que son pues lo que es en su mayoría Vox como partido, ¿no? Ahora bien, no sé si su electorado lo penalizará o no, y ahora se verá si realmente muchos liberales votaban o confiaban en Vox. Yo no sé si tú tienes esos datos, Gustavo, pero yo no creo que muchos liberales o gran parte de los liberales confiaban en Vox, porque es verdad que en materia económica podían tener puntos muy interesantes, pero ya, por ejemplo, en este último comicio electoral del 23 de julio ya había algunas tintes demasiado centralistas y demasiado autárquicos casi, porque uno de los puntos decía que se iban a imponer aranceles a Marruecos, a la actividad comercial con Marruecos, que es nuestro quinto socio comercial. Entonces, en fin, ya se veía el porqué de la decisión de Rubén Manso o de Iván Espinosa de los Monteros, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo en que hay dos facciones que llevan intentando tomar la batuta en Vox. Una es una parte más tradicionalista que tiene tendencia a defender a los agricultores y ganaderos españoles. Tendencias son incompatibles con una visión liberal de libre mercado. Los liberales hoy en día huérfanos, ¿no? O sea, tenemos un representante como tal, ¿no? Un Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Un Javier Milei, que ese es precisamente el tercer tema del que queríamos hablar, ¿no? Dice Hans Hermann Hoppe que si unos países socialdemócratas quieren cambiar al libertarismo, lo que hace falta es que lo hagan a través del populismo, ¿no? Que tiene que ser unas ideas que calen en la población, que esa idea se asiente en el pensamiento, en las cabezas de un gran estrato de la población y que eso se llega a través del populismo, ¿no? Entonces, bueno, Javier Milei ha tenido mucho éxito en esa misión de, digamos, de poner estas ideas en un lenguaje que a la gente le resulta atractivo y que le resulta, digamos, pues que puede traer un cambio. Y bueno, no sé qué te parece, Samuel, que Javier Milei reciba algunas críticas tanto de la parte de los socialdemócratas o estatistas, que era una cosa previsible, pero también que sea criticado por miembros que asociamos más al pensamiento liberal. No sé qué te parece esto, Samuel. A ver, Javier Milei ha sido un ciclón político, no solo nacional allí en Argentina, sino internacional, y eso ha provocado, obviamente, muchos titulares y no beneficiosos para él y para su figura, ¿no? Porque podemos ver las de titulares que ha generado, como por ejemplo el ultraderechista, el extremista, en fin, y muchos descalificativos para descalificar, valga la redundancia, su política, porque al final ha prometido cosas muy disruptivas, ha prometido o habla de cosas que no se hablan en ningún sitio en el mundo, como por ejemplo que quiere eliminar el Banco Central. ¿Tú te imaginas algún político en España diciendo que me eliminaría el Banco Central Europeo? O sea, sería impensable. Ese político no lo votaría en nadie. Tú fíjate cómo está la sociedad argentina ya y la desesperación que ya pasa por sus mentes y por sus vidas, que al final han votado y han elegido la opción de Javier Milei, que comparado con sus contrincantes no tiene nada que ver su discurso político. Ahora bien, también nos encontramos aquí en España, en otros países, a los académicos liberales hablando y criticando a Javier Milei. En algunas partes es verdad que puedan tener razón, porque es verdad, porque económicamente a lo mejor hay políticas que son más viables que otras, pero, pero yo creo que lo que él propone es muy diferente y yo creo que deberíamos apoyarlo los que realmente somos liberales. Después, ¿qué llevará a cabo? ¿Qué no llevará a cabo? ¿Qué ejecutará? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Pero yo creo que hay que romper una lanza a su favor, porque lo que está haciendo no es difícil, no es fácil, ni mucho menos. Muy bien, pues muy de acuerdo con lo que dices. Muchos ánimos a Javier Milei. Ojalá que no nos lo maten como mataron a John Lennon ahí de un disparo al entrar en su casa. Que no lo descarto que pueda llegar a pasar y ojalá que no suceda. Cuarto tema, Samuel, la inflación en Europa.
y los aumentos de tipos que puede hacer, que crees que puede hacer el Banco Central Europeo en los próximos meses. A ver, la inflación es uno de los temas que todavía sigue hablándose en los supermercados y que la gente ya pensaba que pues ya en la cola del supermercado no iban a seguir hablando de lo mismo porque a esta altura del año ya era previsible que la inflación estuviera rozando el 2% o incluso por debajo, ¿no? Esas son las previsiones que había. Pero es verdad que uno de los errores que han tenido muchos, ya no economistas, sino también medios de comunicación, expertos y tal, es no contemplar el efecto base. Al final, lo que ha hecho que maquillar la cifra de este año ha sido que el año pasado se creció mucho más. Entonces, ahora lo que se nota mucho es ese efecto base, ese efecto de con respecto al año anterior, pero es verdad que la inflación sigue estando ahí, que seguimos teniendo una inflación subyacente muy alta, o sea, más del 6% de inflación subyacente, que eso es una barbaridad. Y es verdad que en la general, pues, sí estamos en un 2,6%, 2,5%, los últimos datos de agosto, pero es verdad que aún así esa inflación sigue siendo muy alta. Lo que ha hecho también que baje el nivel de precios, para que la gente lo entienda, este pequeño bajón ha venido por los precios energéticos, que al final se han ido regulando en lo que es la eurozona y a nivel internacional, pero yo creo que la inflación ha venido para quedarse y sumado a un crecimiento raquítico o un crecimiento económico más bajo, puede que volvamos otra vez a sacar a la palestra el término de esta inflación, que ojalá que no, que ojalá me equivoque, pero no creo que la situación que pasa en nuestro país, nuestra economía, sea lo más halagüeña posible. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que lo que estamos viendo ahora es que la Unión Europea se está a punto de entrar en una recesión, está quedándose en un crecimiento prácticamente nulo. Lo que pasa es que, claro, hay distintos países, tienen distintas situaciones, ¿no? Mientras que algunos todavía estamos creciendo porque nos recuperamos de una muy mala gestión de la pandemia. Otros, como Alemania, ya están claramente en recesión. Entonces, digamos, en el conjunto, unos suben, otros bajan y nos quedamos estancados, ¿no? Yo creo que, dado que Alemania están sufriendo porque su modelo de negocio se ha ido un poco al traste, ¿no? Su modelo de negocio como país era acceder a energía barata proveniente de Rusia para vender bienes caros de alto valor añadido. En el momento en que digamos, el input deja de ser barato, pues ya los márgenes dejan de ser los que eran y eso le está afectando mucho, ¿no? Creo que, dado el peso que Alemania tiene en la Unión Europea, pues digamos que prevendrá o provocará que el Banco Central Europeo no se le ocurra seguir pues operando sobre los tipos porque eso al que peor le está yendo ahora mismo es Alemania. A Último ver, tema. yo creo que no habrá más subida de tipos, creo, aunque Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dijo que haría todo lo que fuese necesario por controlar la inflación. Pero es que yo creo que los mismos banqueros centrales no saben qué hacer. Ven más o menos controlada la situación, pero bueno, veremos en el corto o medio plazo cómo va avanzando. Bien, pues un último tema, Samuel. Reunión de los BRICS este pasado mes de agosto, 23-24 de agosto, en Sí. Sudáfrica. Reunión de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, con India, que ha anunciado que va a cambiar de nombre, va a llamarse Bharat desde los próximos días. En cualquier caso, parte de los BRICS, habrá que ver si les cambiamos el nombre a los BRICS, que venía muy al pelo. Pero, de nuevo, mucho énfasis en que no se plantean hacer ninguna medida monetaria para luchar contra el dólar, cosa que nosotros ya habíamos comentado, que esperábamos que en este agosto algo saliera por ahí y, de nuevo, con mucho énfasis dicen que no están pensando en eso, que eso no les preocupa, pero parece raro que eso no les preocupa porque eso es algo que seguramente eh, les dificulta establecerse como una potencia independiente de Estados Unidos al tener que depender del dólar. ¿Qué sensación te da a ti el hecho de que no hayan vuelto a poner, no hayan puesto como tal temas de política monetaria sobre la mesa? Bueno, Alberto, yo creo que todavía no tienen confeccionada bien una política de acción. Yo creo que más bien es filtrar a la prensa que están uniéndose, que tienen un proyecto, que tienen una idea de al final destronar al dólar, destronar la economía americana, pero yo creo que todavía no tienen una confección de un plan claro y yo no creo que tengan un rumbo claro. Creo que saben qué quieren hacer en el sentido de que su objetivo es destronar a la economía americana en detrimento de la China, de la rusa o del cómputo de los BRICS en sí,
pero yo creo que como tal no tienen una medida de acción todavía. Creo que China se ha hecho muy fuerte, por ejemplo, en África, los países que componen los BRICS se están haciendo muy fuertes también en reservas de dólares y bueno, ya vimos antes del verano que el dólar sigue siendo el rey, que sigue siendo una moneda que la gente sigue valorando mucho y que al final será muy difícil destronarla del mercado internacional. Pero bueno, no descarto yo en el largo plazo que el dólar pueda caer, pero tendrían que pasar tantas cosas para eso. Pero bueno, como matiz yo creo que es bueno contar lo que está pasando, contar que los BRICS están cogiendo cada vez más peso y veremos a ver en el tiempo. Eso es. Bueno, pues estos pensamos que eran los 5 temas más importantes desde un punto de vista económico en el verano. Temas que, por desgracia, no siempre se tratan porque ahí aparecen como cortinas de humo, ¿no? Que distraen la opinión pública, ¿no? Muy Mm. claramente este año ha sido que, tras la victoria de nuestras campeonas del fútbol femenino, a las que desde aquí pues aprovechamos para felicitar, pues se ha creado la cortina de humo de Rubiales y el piquito famoso, ¿no? Que realmente pues lo que hace es que la gente no se preocupe de las cosas que son importantes y que están pasando. No vamos aquí a mencionar si ha sido un piquito o no ha sido un piquito. Pensamos que eso es absolutamente irrelevante y que realmente pues no tiene la importancia que se le ha dado. No sé, Samuel, si quieres contar algo más para terminar. Pues sí, la verdad es que el Estado siempre tiende a incurrir en este tipo de prácticas, en el poner un tupido velo a los temas que realmente importan y a lo de lo que realmente se está hablando. Y la verdad es que es preocupante la situación de nuestra economía, de nuestra política, de la situación que está atravesando el país en materia territorial. Y al final, que se tienen portada y portada de este tipo de noticias, la verdad es que es bastante preocupante. Pero bueno, ya lo hemos vivido en la historia, al final la historia se repite y nos deja de manifiesto pues que al final los políticos juegan con su arma y bueno, ayer mismo dimitió Rubiales, no sé si lo has visto, ya dimitió, se sometió al final al yugo que se tiene que someter, seguramente no sé si habrá sido negociado, no sé si habrá sido consensuado, pero es verdad que al final pone de manifiesto lo que es la política del país. Los medios de comunicación crean esa necesidad y al final es el reflejo de la sociedad, ni más ni menos. Eso es, eso es. Un reflejo de la sociedad y oye, pues una pena que nos distraigan con estas cosas y no nos dejen centrarnos en lo que realmente importa. Pero bueno, por aquí seguiremos dando un poco la batalla con estos temas. Así que nada, Samuel, un gusto verte y seguimos en la brecha. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Un abrazo, que vaya bien. Hasta luego.